Muy buenos días a todos. Damos inicio a la audiencia pública que se da en el marco del contrato de concesión Autopista Concepción Cabrero, en virtud de la presentación efectuada por Sociedad Concesionaria Valles del Biobío con fecha 18 de marzo del 2019, que recae sobre las siguientes materias: evaluación económica de los mayores gastos generales, mayores costos por permanencia de plantas de asfalto y hormigones y extensión del plazo máximo de la concesión. Con fecha 19 de marzo de este año, el panel se reunió en sesión especial, de acuerdo a lo establece el artículo 108 del reglamento, y revisó la admisibilidad de la presentación de la concesionaria y decidió declarar inadmisible la solicitud en lo relativo a la evaluación económica de los mayores gastos generales y a los costos de permanencia de las plantas de asfalto y hormigón, por tratarse de materias respecto de las cuales el panel se pronunció con anterioridad a en la recomendación D07-2017-2. De tal forma, solo se acordó admitir a tramitación en esta discrepancia la materia relativa a la solicitud de prórroga del plazo máximo de la concesión. A esta discrepancia se le asignó el rol D02-2019-2, se rotuló discrepancia por prórroga del plazo máximo de la concesión y se fijó en esta misma sesión especial el plan de trabajo, dentro del cual se fijó la fecha para esta audiencia pública que iniciamos ahora. A continuación, la secretaria abogado les va a señalar la estructura que va a seguir la audiencia. Buenos días. De acuerdo al programa de trabajo debidamente notificado a las partes, están anotados para exponer el día de hoy por la Sociedad Concesionaria Valles del Biobío por 30 minutos, el abogado Felipe Valdés Gabrieli y el ingeniero civil Cristian Encalada Vial. ¿Está correcto? Correcto. Luego tendremos un receso de 15 minutos para volver con las presentaciones del Ministerio de Obras Públicas por 30 minutos también, donde expondrá Franco Ortega, abogado, y Pablo Hernández Martínez, ingeniero civil industrial. ¿Está de acuerdo? A continuación, otro receso de 15 minutos para volver con 10 minutos por parte para hacer sus alegaciones finales. Se solicita a cada expositor acercarse al micrófono e identificarse antes de comenzar su participación, y al término de cada exposición los panelistas podrán formular preguntas. Durante los recesos tendrán disponibles las oficinas que están debidamente singularizadas. Se les recuerda que conforme al programa de trabajo, las observaciones finales a la audiencia pública deben ser entregadas a más tardar el 17 de abril del 2019 y los 60 días para emitir la recomendación se cumplen el 17 de mayo. Por favor, Sociedad Concesionaria puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Felipe Valdés Gabrieli, soy abogado de la Sociedad Concesionaria Valles del Biobío, Sociedad Anónima, y de conformidad a los artículos 36 y siguientes de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, expondremos a continuación respecto a la discrepancia técnica y económica que ha surgido entre mi representada y el Ministerio de Obras Públicas con ocasión de la ejecución del contrato de concesión denominado Autopista Concepción Cabrero. En particular, la reclamación objeto de esta discrepancia y que es materia de esta audiencia pública, de conformidad a lo resuelto por el honorable panel con fecha 19 de marzo del año 2019, ha quedado restringida y se limita a lo que dice relación con la extensión, la solicitud de extensión del plazo máximo de la concesión, cuyo derecho le asiste a mi representada en virtud de aquello que se encuentra dispuesto en el artículo 22, número 3 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. En los hechos, durante la ejecución del contrato y más específicamente durante la etapa de construcción, el Ministerio de Obras Públicas incurrió en atrasos relacionados con la entrega de terrenos a expropiar y relacionados con la aprobación de proyectos de ingeniería relacionados con estructuras y pasarelas, los cuales en parte fueron reconocidos por la autoridad, pero de manera insuficiente, lo que motivó el ingreso de la discrepancia por parte de mi representada para la discrepancia D7 del año 2017-2. En dicho proceso, el honorable panel, luego del análisis de los antecedentes que le fueron entregados para su conocimiento, concluyó de que efectivamente el Ministerio de Obras Públicas, el Fisco de Chile, incurrió en un atraso de 391 días. El plazo antes señalado corresponde a aquella prórroga que se solicita aplicar al plazo máximo de la concesión,
dispuesto en 420 meses de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.7.6 de las bases de licitación. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 22, número 3 de la Ley de Concesiones, cuando el retraso en el cumplimiento de los plazos parciales o del total fuere imputable al fisco, el concesionario, señala la norma, gozará de un aumento igual al periodo de entorpecimiento o paralización sin perjuicio de las compensaciones que procedan. Adicionalmente a lo dispuesto en la norma antes señalada, en las bases de licitación, en específico en el artículo 18921, señalan que para el evento que el Ministerio de Obras Públicas se atrase, no cumpla con los plazos máximos establecidos para la entrega de los terrenos de expropiación, este debe compensar a la sociedad concesionaria otorgándole un aumento del plazo de construcción, de un traslado de la puesta de servicio provisoria, relativa o inherente al servicio afectado, al sector afectado, y del plazo máximo de la concesión, así lo señala expresamente, igual al tiempo de atraso efectivo. Por lo demás, la extensión del plazo de concesión fue reconocido por el panel en la discrepancia a la cual nos hemos referido anteriormente como forma o mecanismo de compensación que le hubiese correspondido a la sociedad concesionaria en la medida en que dicha discrepancia lo hubiese así solicitado. De esta forma se tiene que el honorable panel ha reconocido y se encuentra establecido así que el Ministerio incurrió en un atraso imputable de 191 días, que la ley ordena que le corresponde a la sociedad concesionaria frente a atraso imputable al fisco un aumento igual al entorpecimiento o paralización, que en este caso corresponde a los 391 días de conformidad a lo resuelto anteriormente por este honorable panel, de acuerdo a aquello dispuesto en el artículo 22, número 3 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, se encuentra además ello reiterado en las propias bases de licitación y que el derecho de la sociedad concesionaria para reclamar un aumento de plazo de la concesión también se encuentra así admitido por el honorable panel que se pronunció al efecto al momento de responder la solicitud que formulara la sociedad concesionaria en dicha oportunidad respecto a la modificación de la ecuación que se encuentra dispuesta para el cumplimiento del BPI. En lo que respecta a las observaciones del Ministerio de Obras Públicas, evacuadas con fecha 6 de abril del año 2019, el Ministerio, la verdad que responde con tres grandes argumentos. El primero de ellos es que la ley, el artículo 22, número 3, lo limitaría a esa solicitud de ampliación única y exclusivamente para aquello que ocurre en la etapa de construcción, es decir, esa ampliación solamente sería limitada para la etapa de construcción, se limitaría a ello, que las conclusiones que arribó el honorable panel en la discrepancia de 7 del año 2017, tanto en su metodología como en sus conclusiones, serían abiertamente equivocadas y que no existiría lo que denomina un factor fáctico para otorgar un aumento del plazo de la concesión, puesto que se verificaría primeramente aquella ecuación que se encuentra dispuesta para la extinción de la concesión relacionada con el ITC antes del segundo factor relacionado con el plazo. En lo que dice relación con el primer argumento, lo que plantea y argumenta el Ministerio de Obras Públicas y los efectos que ello conlleva es que no tenga aplicación el artículo 22, número 3, distinguiendo donde la norma no distingue. Lo que permite los hechos es que el Ministerio se aproveche de su propia culpa. En efecto, la argumentación del Ministerio de Obras Públicas se traduce en que sea el concesionario quien se vea perjudicado por la propia negligencia del licitador. Es decir, que los atrasos del Ministerio no tengan implicancia en el factor económico del contrato de manera de permitirle a un inversionista recuperar los costos en que incurrió en construir la autopista y en recuperar la legítima ganancia que ello conlleva, que es parte de la naturaleza del contrato de concesión. Por otra parte, la argumentación del Ministerio de Obras Públicas lleva a que el derecho de ampliación asociado al entorpecimiento o paralización, que es causa del atraso, sea resorte del propio inspector fiscal, del director general de Obras Públicas o bien de la discrecionalidad de la propia autoridad para otorgar la PSP. El argumento del Ministerio de Obras Públicas es aún más injustificado si consideramos que en el caso en análisis fue el propio Ministerio de Obras Públicas el que reconoció durante la ejecución del contrato haber incurrido en atraso de 105 días, que como hemos mencionado anteriormente es insuficiente y por ello se ingresó la discrepancia y el honorable panel estimó que dicho plazo no era aquel que se había trazado realmente el Ministerio de Obras Públicas, sino que eran 391 días.
Y de ahí que la sociedad concesionaria formulara en dicha oportunidad, cuando se le otorga la ampliación del plazo, una expresa reserva respecto del derecho que hoy la sociedad concesionaria ha hecho valer y que motiva esta audiencia pública. En relación al segundo argumento, la verdad que es abiertamente contradictorio e inconsecuente con las propias actuaciones que el Ministerio de Obras Públicas ha tenido en este propio proceso. En efecto, con fecha 19 de marzo del año 2019, el Ministerio de Obras Públicas, solicitando la inadmisibilidad de las reclamaciones relativas a gastos generales y de permanencia de las plantas de asfalto y hormigón, alegó que el panel técnico ya se había pronunciado respecto sobre la materia y que no correspondía que el panel volviese a pronunciarse respecto de esto. Bueno, el mismo argumento se aplica para cuestionar la cantidad de días que el panel le otorgó a la sociedad concesionaria como ampliación para, digamos, como atraso imputable al fisco, es decir, cuestiona el número de los días del atraso, pero no cuestiona el derecho de la sociedad concesionaria propiamente tal para que se le extienda el plazo de la concesión. Es decir, entendería que sería firme para ella aquello relacionado a los gastos generales, no así aquello relacionado con el número de días que el panel otorgó en dicha oportunidad. Respecto al tercer fundamento, entendemos que el Ministerio de Obras Públicas ha incurrido en una abierta contradicción, o no contradicción, una confusión respecto del factor económico que se encuentra dispuesto en el contrato de concesión, puesto que bajo el argumento del Ministerio, como hemos mencionado anteriormente, atendido que se verificaría en los hechos en una proyección de flujo futuro de los ingresos de la concesión, como se verificaría primeramente la ecuación relacionada al ITC con el BPI, entonces no le correspondería a la sociedad concesionaria reclamar la ampliación del plazo. Pero el contrato, como se encuentra redactado, como aquello que ofertó, como aquello que se licitó y en definitiva se adjudicó el contrato, contempla dos factores. La ecuación, si se verifica anteriormente, si se verifica primeramente los ingresos y posteriormente el plazo. Son dos factores que conviven, uno y el otro, no uno en exclusión del otro, no obstante, digamos, que las bases señalen de que verificándose ante uno, deba seguir el otro. Aún más, digamos, aunque en los hechos eso efectivamente pudiese entenderse como un argumento, la verdad que no es cierto que eso se vaya a producir, no tenemos la certidumbre de ello. Por ejemplo, podría verse afectada la concesión por un efecto de una baja demanda y de manera tal de que en ese caso no se va a verificar el factor, no se verifica la ecuación y posteriormente la sociedad concesionaria tiene el derecho para que recupere su inversión digamos, con el factor económico del plazo. De lo anteriormente señalado se desprende que los argumentos del MOP, en primer lugar, se oponen al texto expreso de la Ley de Concesiones y a las propias bases de licitación que contemplan este derecho para la sociedad concesionaria, de lo cual se le reservó durante la ejecución del contrato, son contradictorios con las actuaciones previas y son extemporáneas respecto a la oportunidad para hacerlas valer. Creemos que estos argumentos debieron haberse hecho valer en la discrepancia de 7 del año 2017 y no en esta oportunidad. Y finalmente creemos que se oponen a los elementos de la naturaleza del propio contrato que contemplan dos factores económicos para que la sociedad concesionaria recupere su inversión. En virtud de lo anteriormente expuesto, creemos que la sociedad concesionaria Valles del Biobío le asiste el derecho para ser compensada con una ampliación del plazo de la concesión, lo que se solicita sea así declarado por este honorable panel. A continuación dejo con usted a don Cristian Encalada. Buenos días. No, muy corto. Sí, no hay mucho que decir en esta reclamación. Lo único que queríamos poner en contexto el tema si existe una certidumbre o no de recuperar el ITC en esta concesión y el plazo máximo de ambas cosas. Concepción Cabrero es parte de la red de accesos que tiene la ciudad de Concepción desde Ruta 5, que incluye Camino Litata o el acceso norte a Concepción, que es la amarilla, la 152, Concepción Cabrero, que es la 146, que va desde Cabrero a Concepción, en alrededor de 73 kilómetros, y la ruta 156, que es el Camino La Madera. Ambas son más, si a eso le sumamos el camino del N48, que es el camino Bulnes-Florida, suman una red de acceso a intercomunicados que permiten el acceso a la ciudad de Concepción. Entonces, el tema de la elasticidad y la posibilidad o no de recuperar la demanda, los ingresos, sí tiene un grado de certidumbre o incertidumbre que de alguna forma tampoco es tan lógico ni tan directo que se pueda recuperar el ITC de manera a priori, ¿no? Nada más, no quería, era lo único que quería aportar. No tenemos mayores comentarios.
Muy bien, muchas gracias por la presentación. Iniciamos entonces las preguntas del panel. Fernando Avara. Teodoro Vygotsky. Aprovechando que pareciera que esta es una discrepancia de carácter más bien legal, quiero aprovechar de preguntarle, señor Valdés, ¿cómo es la interpretación que usted hace de esto de que se firman acuerdos por materia específica reservándose el derecho? ¿Se firma el acuerdo o no se firma el acuerdo? ¿Cómo se debe entender eso? La verdad que para responder a la pregunta nos gustaría, digamos, contextualizar cómo en la práctica se ejecutan este tipo de contratos. Aquí existe el esfuerzo por parte de la sociedad concesionaria de determinar la etapa de construcción en el más breve plazo. Los incentivos para ella, desde todo orden de cosas, están puestas de esa forma, de manera tal de que en la construcción se producen, digamos, distintos escenarios y distintas variables que confluyen todas en la obra, de manera tal de que se pueden dar, digamos, frentes de distinta naturaleza respecto de los cuales la sociedad concesionaria los va resolviendo, digamos, como ellos se van planteando. En el caso específico de lo que guarda relación con esta discrepancia en relación al plazo, cuando el Ministerio de Obras Públicas, la sociedad concesionaria, le hace expresa solicitud de ampliación del plazo, le representa que existen atrasos, y se lo representa en más de una oportunidad, en más de 3 ocasiones relacionadas con las expropiaciones, le solicitaba que se tenía que ampliar el plazo, le solicitaba que habían atrasos, y el Ministerio de Obras Públicas así lo reconoció por medio de la dictación de una resolución en que reconoció que con 105 días se había atrasado. De manera tal de que una vez recibida esa ampliación, la sociedad concesionaria inmediatamente, obviamente presionada por la necesidad de seguir construyendo y obtener la puesta a servicio provisoria, le representa a la autoridad que esa cantidad de días no es suficiente y que se reservará derechamente los derechos para posteriormente reclamar las compensaciones que procedan, y en específico, además, cuestión que es bastante particular, es que en este caso en específico reclamó la ampliación del plazo de la concesión, de manera tal de que en la realidad los contratos de concesión, las ampliaciones que se puedan dar se producen de una manera asimétrica entre el Ministerio de Obras Públicas, que es aquel que tiene la facultad para conceder ello, versus aquello que la sociedad concesionaria, digamos, le puede imponer o le puede exigir a la autoridad, de manera tal de que declarado el derecho por parte del Ministerio de Obras Públicas, la sociedad concesionaria se reservó el derecho y es lo que actualmente, digamos, es la materia por la cual nos encontramos hoy. Entiendo su relato, pero me genera más confusión, porque esas firmas generan incerteza jurídica. Entonces, quiero entender bien, ¿firmó el acuerdo o no lo firmó? ¿Me podría especificar a qué acuerdo se refiere? Estoy hablando de cuando usted firma un acuerdo con el MOP y señala que hace una reserva de derecho. Quiere decir que no está de acuerdo y se siente presionado a firmarlo. No, lo que yo creo, lo que se hace guarda relación es que el acuerdo se circunscribe a la materia del acuerdo, pero la sociedad concesionaria no puede de ello privarse de otros reclamos de distinta naturaleza, como es la ampliación del plazo de la concesión. Ok, muchas gracias. A ver, yo quisiera pedirle que me aclare, aquí usted se ha referido a la extensión del plazo total de la concesión en virtud de atrasos imputables al fisco por causas de expropiaciones.
y se ha referido a la normativa y eso es lo que ha nombrado. Y quisiera entonces que me explique cómo integra las otras causas que se consideraron específicamente cuando se determinó por el panel este atraso, que es el atraso en la revisión de los proyectos de ingeniería definitiva y por lo tanto en el programa de ejecución de obra. En primer lugar, creemos que el contrato de concesión se encuentra circunscrito, se encuentra bajo el amparo de una regulación, se encuentra bajo el amparo de la ley. Entonces, lo que primero tenemos, ¿qué es lo que dice la ley? La ley es muy clara en el artículo 22, número 3, que frente a atraso imputable al fisco le nace el derecho a la sociedad concesionaria para que se le otorgue una ampliación del plazo por este entorpecimiento o paralización que es causa, digamos, que es imputable al Ministerio de Obras Públicas, al fisco. De manera tal de que tenemos en primer lugar esa normativa, posteriormente tenemos el contrato. Efectivamente, yo creo que su pregunta va relacionada con que las bases de licitación establecen este derecho de ampliación del plazo de la concesión respecto de la expropiación, y lo trata específicamente. Pero respecto de los atrasos del Ministerio de Obras Públicas en la aprobación de proyectos, eso no se encuentra regulado en las bases de licitación. Y ahí es cuando nosotros entendemos que aquello que tiene que primar y aquello que tiene que, digamos, reconocerse es la aplicación de la ley. O sea, las bases de licitación evidentemente no van a regular atrasos del Ministerio de Obras Públicas o incumplimientos del Ministerio de Obras Públicas para esos efectos. Nosotros entendemos que se encuentran bajo el amparo de la ley, y la ley, al no distinguir qué naturaleza de atraso es aquel que le corresponde para poder ser compensado, es que entendemos que la sociedad concesionaria tiene ese derecho y se lo encuentra reconocido por la ley. Es decir, no existe la distinción que hace el Ministerio de Obras Públicas respecto a si un atraso es por expropiación o por atraso de la aprobación de proyectos. Para nosotros no es relevante. Lo relevante es aquello que la norma regula y la norma no distingue, y como no distingue la norma, no le cabe al intérprete distinguir. Muy bien, muchas gracias. No tengo más preguntas. Roberto Añeren. Yo quisiera que me explicara bien en qué consiste el plazo de esta concesión. Porque en las concesiones de valor presente de los ingresos, ingreso total de la concesión, no hay un plazo. El plazo es variable en función de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? A ver, nuestra respuesta en eso es categórica. Este contrato contempla dos factores económicos. Uno, si se cumple o no, verifica la ecuación que se encuentra dispuesta en las BALI, y otro es el plazo. Son dos factores distintos, están regulados incluso en numerales distintos de las bases de licitación. Si uno se va al capítulo referente a la extinción del contrato, ¿cómo se extingue este contrato? Este contrato, primeramente, regula el plazo, y el plazo son 420 meses contados desde el decreto, desde la publicación del decreto de adjudicación. Y un segundo factor económico es esta ecuación si se verifica ante el BPI o el ITC, de manera tal de que son dos factores independientes uno del otro. No obstante, si se produce la ecuación de que la sociedad concesionaria recupera los ingresos de manera anticipada, tiene que restituir la concesión. Pero si es que no los recupera, tiene el plazo, porque el plazo también lo resguarda al concesionario de que no se cumpla la ecuación con anterioridad al plazo. Son dos factores independientes, y quisiera agregar además que el plazo de la concesión es uno de aquellos elementos que son, si no de la esencia, es de la naturaleza de un contrato de concesión. Todos los contratos de concesión tienen que tener un plazo, incluso la ley establece un plazo máximo que el cual se le puede entregar en concesión a una sociedad concesionaria, que son 50 años. 50 años. Y en este caso son 35 años. Sí, a mí lo que me sorprende es que es la oportunidad del reclamo, porque si usted no sabe cuál es el plazo de término, no sé lo que está pidiendo, digamos. ¿Por qué habría que alargar el plazo de la concesión hoy día sin saber cuándo termina, digamos? ¿Qué pasa si usted recibe los ingresos con anterioridad, digamos? Sí, pero está bien, pero usted en ese caso está haciendo un presupuesto, está tomando una hipótesis que se va a verificar un factor antes que el otro.
Pero el contrato, ni la ley ni el contrato así lo regulan, son dos factores independientes. Si se verifica uno, le queda a la sociedad concesionaria el derecho del plazo. Y si no recupera, se perjudica, y así lo dicen las válidas. Claro, pero si eso sucediera, entonces usted tendría que hacer presente en esa oportunidad lo que está reclamando hoy día, porque claro, si no estamos especulando, todos estamos especulando. Y entonces, usted está suponiendo que entonces, no va a cumplir su... Y entonces en ese caso, bajo su hipótesis, la sociedad concesionaria perdería el derecho desde el momento que se adjudica la concesión, porque la ley establece que el reclamo solamente lo puede hacer dentro de un determinado periodo. Ok, muchas gracias. Francisca Castro. Hola, buenos días. No sé si, mira, es una pregunta mucho más general y se las voy a hacer a ustedes porque también se la quiero hacer al Ministerio de Obras Públicas. Lamentablemente yo me tengo que retirar temprano, así es que si es que yo no estoy a la hora de hacer las preguntas, ojalá que alguien la pueda recoger para el Ministerio, que es la misma pregunta. Este claramente es un caso más bien de interpretación legal, pero no se entiende el sistema de concesiones sin que todo el marco legal ampara un entendimiento económico de las partes. Y por lo tanto son riesgos y equilibrios económicos, ¿ya? Y eso es lo que trata de marcar la legalidad que circunda el sistema de concesiones. Al respecto a este caso, no me voy a ir a tan general, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Uno, que es lo que pretende cuando el sistema de concesiones, cuando entrega ingresos mínimos garantizados. O sea, en el fondo, eso creo que es un aspecto importante, y lo digo porque en el fondo aquí hay una imputación a un atraso del MOP, ¿cierto? Un atraso del Ministerio de Obras Públicas que ustedes están reclamando, que se les acorta el plazo para poder recuperar los ingresos, ¿cierto? Que se les acorta. Había un 390 días que se les acorta el plazo total y eso equivale más o menos a un, si no me equivoco, casi un 3% del plazo total, ¿cierto? Un acorte de esa magnitud. Y lo que se entiende, lo que entiende el Ministerio de Obras Públicas es que ustedes no tienen, que eso es parte del riesgo de la concesión, o sea, es parte del riesgo de la construcción, ya que no está señalado explícitamente en ninguna norma legal, en ningún artículo, de que se puede, por este efecto, alargar el plazo. Entonces, yo quiero ligarlo con dos cosas. Uno, ¿qué son cuando existen mínimos garantizados? ¿Qué es lo que está pretendiendo el sistema de concesiones dar con eso? Que en el fondo es dar nivelar el riesgo en favor de la concesionaria, ¿ya? Y que eso es una parte. Y la otra, ¿qué pasa cuando, qué es lo que se entiende además ahora por riesgo constructivo? Porque el sistema de concesiones lo que hace es traspasar el riesgo de la construcción al privado. O sea, dice, sabe que el fisco no quiere ese riesgo, ustedes lo toman. Y el riesgo de la construcción, ustedes me pueden decir, claro, es el riesgo del que construye, no del mandante, ¿cierto? Sin embargo, en todos los proyectos de construcción hay muchas cosas que confluyen, ¿ya? Entonces, cuando el riesgo, ¿cómo entienden ustedes que es este equilibrio de riesgo dentro del sistema de concesión? ¿Por qué en este caso, a pesar de que no está en la ley explícitamente, porque hay casos que están explícitos? En el caso, por ejemplo, de las expropiaciones, es explícito. ¿Por qué en este caso no es explícito? O el entender del Ministerio de Obras Públicas no es explícito. ¿Es tal vez parte del riesgo inherente de todo el sistema? Muchas gracias. En relación al primer punto, esto es el traslado del riesgo, como primer aspecto creemos que todo traslado de riesgo no puede implicar que una de las partes se tenga que
hacer cargo de la negligencia o de la culpa de la otra parte. O sea, el traslado de riesgo es una situación que no puede de ninguna forma implicar que en este caso la sociedad concesionaria se tenga que hacer cargo de atrasos que le atañen o que le son imputables al Ministerio de Obras Públicas. Eso desde nuestro punto de vista no es un traslado de riesgo, es algo que no puede ser transferido. Nadie se puede aprovechar de su propio dolo, digamos, existe un principio de derecho de esa naturaleza. En relación y por otra parte, nosotros creemos que la ley sí recoge expresamente el derecho de la sociedad concesionaria para que se le amplíe el plazo de la concesión y está así dispuesto en el artículo 22, número 3. Ahora, la verdad que lo que nosotros estamos diciendo acá, la verdad que no es un invento. ¿En qué sentido? Esto no es una reclamación que sea la primera vez que se formula en el sistema de concesiones, muy por el contrario, esta reclamación es de una naturaleza que es muy repetida, que ha sido recogida por abundante jurisprudencia, este derecho ha sido recogido por comisiones arbitrales, también por la doctrina, como lo vamos a posteriormente ilustrar en la segunda parte de nuestra presentación, la verdad que lo habíamos guardado para esa oportunidad, la cual vamos a citar algunos fallos y vamos a citar también a un autor importante de la industria que recoge este derecho de la sociedad concesionaria de manera tal de que no hay un invento y en relación al traslado del riesgo creemos que ellos no puede implicar de ninguna forma el que la sociedad concesionaria se tenga que hacer cargo de las culpas o de las negligencias o de los atrasos que tenga la otra parte. Y respecto al riesgo constructivo, de alguna forma lo que hemos mencionado también se repite, pero en este caso también agregar que el sistema de concesiones, la verdad que lo que usted plantea fue de amplia discusión. Cuando se discutió respecto de esto, los ingresos mínimos garantizados, fue de amplia discusión pública y también en el Congreso. Si es que era un derecho que tenían que otorgársele a los concesionarios, puesto que se desnaturalizaba de alguna forma el contrato de concesión. Pero también lo que se buscaba era crear los incentivos adecuados de manera tal de que los inversionistas quisieran venir a Chile y no arrancar, digamos, con sus inversiones, especialmente en un periodo que fue complejo, que entiendo que fue en los años 1990, en la cual efectivamente ocurrieron situaciones de disminución de tráfico, disminución de demanda, y los concesionarios parte de ellos se vieron muy afectados con la demanda, de manera tal de que recurrieron ante el Ministerio, recurrieron ante los organismos para que solucionaran esto y ello fue recogido y la verdad que es un mecanismo que no obstante puede ser cuestionado, se encuentra así recogido en la ley, se encuentra así recogido en las bases de licitación y es un derecho que le cabe a la concesionaria, de manera tal de que su cuestionamiento es válido, por supuesto, fue materia de amplia discusión, pero el contrato así lo recoge y la ley así lo dispone como un factor económico más, por supuesto, dentro de aquello que se le puede compensar a la sociedad concesionaria, por ejemplo, como está regulado en el inciso segundo del artículo 19 de la ley de concesión. No, si no hay discusión, si es un derecho. Pero, por ejemplo, cuando uno puede optar o no optar por esos ingresos mínimos garantizados, en el sentido de que entonces hay un ingreso mínimo en este sistema. Usted ya tiene un mínimo garantizado, independiente de los años y del plazo. Usted ya tiene como por derecho y por opción, porque usted pudo haber no optado al mínimo garantizado, ¿no? Exactamente, pudo haber ido a riesgo completo, ¿ya? Y al optar por un mínimo garantizado, básicamente un tema financiero, que en realidad lo que hace es disminuir los spreads. Pero usted ya dice que en este sistema, usted ya tiene un mínimo garantizado. Y por lo tanto, independiente del plazo, ¿ya? Si hoy día tiene a su juicio 390 días menos, usted ya tiene garantizado, ¿ya?, el mínimo por derecho y por opción. Correcto, ¿no? Sí, correcto. ¿Puedo? Sí, por favor. No, sí, es buena la acotación, sí, es decir, la concesión tiene un ingreso mínimo garantizado, que es el seguro, porque al final es un seguro que da sobre un monto, para lograr que sea financiable la concesión. Los primeros años de esta concesión, si mal no me equivoco, son 20 en este caso, estoy hablando de memoria, pueden ser 10, no me acuerdo en este caso el precio, tiene ingreso mínimo garantizado que te permite asegurar la deuda.
Si al final baja el spread, tiene un proyecto menos riesgo porque no tiene ese riesgo de tráfico. La concesión completa tiene riesgo de tráfico y dentro del equilibrio que se encontró en su oportunidad o para licitar, era que el riesgo de tráfico es del concesionario. El concesionario tiene un riesgo de tráfico. Aquí hay un riesgo de tráfico, si uno lo quiere garantizar o si la concesión lo quiere garantizar a través de un riesgo mínimo, le va a bajar la financiación y va a ser más barata su financiación. Sí, lo que se trata acá es de lograr recuperar el mismo ITC, las mismas condiciones, mantener ese mismo riesgo de tráfico. Yo tengo una incertidumbre si logro ese tráfico o no en una cantidad de plazo acotado. Independiente. Si se logra antes, esta discusión tal vez habría que decir, oye, hace 20 años peleaste algo que no fue necesario. Si se logra después, yo tengo esa cola para poder mantener el mismo riesgo para el mismo ITC. ¿Cierto? Esa es la única... No, totalmente de acuerdo. Ajá. Si la cuestión es que habiendo el sistema incorporando un tema de garantizarle un mínimo, Sí. ¿ya? Usted ya lo tiene dado. Puede ser que el mínimo le parezca poco, Es que no... o puede ser, y es que yo sé que está linkeado con el tema financiero, pero en realidad conceptualmente, como está puesto, como está estructurado, asegura tráfico, asegura un mínimo de tráfico, que en el fondo es un mínimo que se le garantiza a la concesión independiente del periodo. Asegura un mínimo Entonces, de en el fondo- ingresos. Sí, bueno, ingreso por tráfico. Porque puede haber, no sé... Un mínimo de ingreso, En la sí, mitad un está mall, bien. un Bueno. mínimo de ingresos. Te asegura un mínimo de ingresos por los primeros años de la concesión, donde tiene Está la bien. mayor carga financiera de esto y tiene la mayor incertidumbre. Entre menos años, menos incertidumbre de tráfico hay. Pero está relacionado al tráfico. Es Sí. un ingreso relacionado al tráfico, no un relacionado a otras Sí, sí. materias Fue por dentro. Q, sí, sí. Bueno, está. Gracias. Bueno. Fernando Avara tiene una pregunta. Sí, no, mira, es que después de escuchar la presentación, Cristian, sobre todo tu parte, uno se queda con una sensación de que estamos discutiendo una situación hipotética. Es una situación hipotética. Y el sentido del alargue de plazo, lo que ustedes están solicitando, es que reparar un perjuicio. Pero en este caso es un perjuicio eventual, que puede ocurrir o que podría no ocurrir. Dando por sentado que la norma se aplique y todo lo demás, estoy en esa hipótesis, que no digo que sea así, digamos, pero estoy en la hipótesis de que no me pronuncio sobre el 22 número 3, pero dejemos el tema, por ejemplo, de las bases, que es más explícito respecto a las expropiaciones. Entonces, no sé cómo nos vamos a... Aquí puede que haya un perjuicio y puede que no exista. Y es una situación hipotética. Entonces, y esa debiera ser la razón de la ley, digamos, reparar, ¿no es cierto?, un perjuicio. No sé si pueden comentar sobre eso. Me gustaría... Efectivamente, que ustedes si el tráfico pudieran ahondar, es... porque pronunciarse sobre una situación que no sabemos si va a ocurrir o no, la verdad es que es bien complejo. No, efectivamente, y si por eso tratamos, puse esa gráfica para poder hablar algo, ¿cierto? Un tema más... Ahora, Perdón, deja... Entonces, sí, no, es que entonces sí bueno, pero sí es efectivamente un posible perjuicio, porque el tráfico es un posible cumplimiento o no del tráfico, es decir, es una incertidumbre que tiene el contrato y que riesgo del concesionario el tráfico, eso sí. Si lo que queremos es mantener esa incertidumbre y poder recuperar lo mismo en el mismo plazo. Entonces, si tengo mantener eso, pero sigue siendo el... yo quisiera señalar que la verdad que la ley no hace la distinción que usted hace. No se coloca en la situación de la oportunidad en la cual una sociedad concesionaria puede reclamar este derecho, muy por el contrario, la limita en la oportunidad para hacerlo, y no se coloca tampoco en la situación de que el daño es hipotético o no. La ley es muy clara en señalar de que frente a un determinado hecho, como es el atraso imputable al fisco, a la sociedad concesionaria le nace el derecho para que se le amplíe
el plazo de la concesión. Y se encuentra no solamente, en este caso, en la ley, sino que en las bases de licitación. Es decir, vamos a privar a la sociedad concesionaria de un derecho que se encuentra dispuesto en la ley y en las propias bases de licitación, porque nos vamos a cuestionar si es que el daño se va a producir al final de la concesión o al comienzo. Eso no es así. El derecho se encuentra reconocido en la ley, en el reglamento de la ley de concesiones y en el contrato, de manera tal de que la sociedad concesionaria, creemos, le asiste el derecho para ser debida e íntegramente compensada. Gracias. Si solamente Gracias. ¿No hay más preguntas? Entonces terminamos con la ronda de preguntas. Damos inicio al receso, volvimos a sesión de audiencia pública a las 10:26.